En este caso vamos a hablar de fractura osteoporótica, un caso clínico presentado por John Quintana. En este caso clínico vamos a hablar sobre unos datos generales de una paciente de 66 años femenina. Tiene un antecedente de hipertensión, de dislipidemia y tiene un antecedente de un compromiso hepático por estatosis hepática. Tiene una fractura de radio derecha del 2024, eso requiere por una caída de su propia altura. Adicional a eso, pues tiene un trastorno mixto de ansiedad-depresión y vamos a observar qué es lo que trae ella al momento de la consulta. Trae una densitometría. En esta densitometría tenemos que a nivel de la columna lumbar, T1L4 tiene un T-score de -2.4. A nivel del cuello femoral izquierdo, un T-score de -2.6. ¿Cuál es el análisis del caso? Primero hay que evaluar si es una fractura por fragilidad y la respuesta es que sí. Según la Fundación Nacional de Osteoporosis, una fractura por fragilidad, ¿cómo se define? Es una fractura que ocurre tras una caída de su propia altura. Adicionalmente a eso, en un paciente que tiene un trauma menor, como al tropezarse o caerse de la cama. En este caso es una paciente posmenopáusica de 66 años con un T-score a nivel de la cadera de -2, del cuello femoral izquierdo menor o igual a -2.5, que cumple el criterio, y además de eso tiene un antecedente de una fractura de radio por una caída de su propia altura. Por estas tres cosas se caracteriza como una fractura osteoporótica con alto riesgo de, pues claramente, muy alto riesgo por el antecedente de fractura por fragilidad. Y eso, según las guías de osteoporosis del 2023, esa paciente tiene dos cosas: un alto riesgo por la fractura, por la densitometría con un T-score menor a -2.5, y muy alto riesgo de fractura por el antecedente de fractura por fragilidad. Entonces, esto justifica iniciar un tratamiento atractivo y potente como bifosfonatos intravenosos o también puede ser análogo de PTH o romosozumab según la disponibilidad y riesgo. ¿Cómo define la OMS la osteoporosis? Primero hay que tener en cuenta que una densitometría normal es aquella que tiene un T-score hasta de menos una desviación estándar. El riesgo de fractura es normal. La osteopenia se define entre -1 y -2.5 desviaciones estándar, que genera un doble riesgo de fractura de lo normal. Y la osteoporosis, que es la que se define por un T-score menor a -2.5, es decir, -2.6 o más, que cuadruplica el riesgo de fractura. Es una pregunta de ronda. La osteopenia también tiene un riesgo de fractura que es el doble, la osteoporosis el cuádruple y la osteoporosis grave, por cada desviación estándar reducida se duplica el riesgo. Hay que tener en cuenta que la fractura por fragilidad es secundaria a una caída de propia altura de pie o un trauma menor en mujeres posmenopáusicas ante un T-score menor o igual a -2.5. Una fractura previa también se define lo mismo y en este caso nuestra paciente tenía una fractura de radio por caída de su propia altura. El manejo es ácido solidorónico. Hay que suplementar pues los déficits que estos pacientes tengan, ya sea de calcio o de vitamina D. Adicionalmente hay que evaluar los laboratorios y el monitoreo y las recomendaciones. La dosis de ácido solidorónico es 5 miligramos IV anuales en 100 cc de solución salina en 15 a 30 minutos. El beneficio es que reduce el riesgo de fractura al 70% de fracturas vertebrales y 41% el riesgo de fractura de cadera. Los efectos adversos son síndrome pseudogripal, la hipocalcemia y la insuficiencia renal. Y eso hay que informárselo al paciente, que puede tener una gripa transitoria entre unas 24 a 48 horas por el uso del medicamento y puede ser por el uso del mismo. Importante evaluar los niveles de creatinina, de calcio, de fósforo. Además de eso, de 25 OH, vitamina D, es la 25, no la 1.25, sino la 25, y la PTH intacta antes de iniciar estos medicamentos, especialmente cuando usamos análogos de PTH, tales como el teriparatide. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Primero, es un bifosfonato de una tercera generación. Es un medicamento que tiene una alta afinidad por el hueso trabecular y el hueso cortical. Lo tercero es que inhibe la farnesil-pirofosfato sintasa. Por ende, lo que hace es que impide la preligeración de proteínas esenciales y eso induce la apoptosis del osteoclasto. ¿A qué conlleva eso? Una disminución de la resorción ósea. Además de eso, genera un aumento de la densidad mineral ósea, disminuye el riesgo de fractura, tanto fractura vertebral como no vertebral. Y ahí la importancia de este medicamento. ¿Qué más hay que tener presente? Que reduce hasta un 70% el riesgo de fracturas vertebrales y hasta un 41% el riesgo de fracturas de cadera. Es decir, genera un gran porcentaje de disminución de estos tipos de fracturas, especialmente esta última tomada la referencia por Black y colaboradores, publicada en el New England Journal en el 2007. Hay que suplementar los niveles de vitamina D. Ya dijimos que hay que medir la 25 OH vitamina D en este caso, no la 1.25 OH vitamina D, esta no, la primera sí. Lo ideal es mantener los niveles entre 30 y 50, y de ahí la importancia de suplementarlos. Si se documenta un déficit menor a 30, entonces le damos una suplementación de 2.000 unidades diarias, mejorando la absorción de calcio. Adicionalmente le damos carbonato de calcio y hay que evitar deficiencias que aumenten el riesgo. Importante evitarse antibenzodiazepinas porque hay que recomendarle a los pacientes evitar caídas, evitar medicamentos que le den somnolencia, evitar fracturas en estos pacientes, porque incluso una fractura en estos pacientes puede tener una mortalidad similar o mayor que un infarto agudo de miocardio. Hay que recomendarle ejercicios de carga de equilibrio y propiocepción con el fin de evitar caídas. El control odontológico antes del uso de fosfonatos, aunque pues hay que tener en cuenta que estos medicamentos producen un efecto adverso que es la osteonecrosis, pero algunos autores mencionan que este riesgo es incluso mucho menor o la probabilidad es mayor a que usted se caiga de un avión o
le caiga un rayo encima a que le dé ese efecto adverso, es decir, es muy poco frecuente. Hay que evitar el uso y abuso de alcohol y tabaco. Hay que manejar integralmente las comorbilidades. En resumen, tenemos que a esta paciente se le dio manejo con ácido soledrónico anual, 5 miligramos IV, pero pues a esta paciente se le va a dar tratamiento un tratamiento entre unos 3 a 5 años y después llega a las vacaciones terapéuticas con bifosfonatos, que esa es la pregunta. ¿Qué son vacaciones terapéuticas? Eso ya lo vamos a responder en el grupo interno de WhatsApp, que es el grupo Premium. Si quieres más información, te puedes unir y comunicarte con nosotros. También se le puede suplementar vitamina D, 2000 unidades, especialmente si tiene un déficit menor a 30, y la dosis es esta. El calcio lo podemos administrar 600 miligramos diario cada día. Hay que monitorizar la densitometría de laboratorios y evolución clínica del paciente. Y finalmente, lo más importante es prevenir caídas y dar un manejo integral. Para más datos como finos como este, síguenos, dale like y comparte.